Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Comunidad Podcast en este episodio número 7. Pastora, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué onda? Buenas tardes a todos. Qué bendición estar aquí. Hoy ando con mucho calor, pero bien, gracias a Dios. Mucho calor que está haciendo el día de hoy. Estos días Y estamos muy emocionados porque estamos a punto de culminar nuestra primera temporada, que consta de algunos otros episodios. No sé cuántos faltan, pero estamos muy emocionados porque estamos viendo temas muy chidos, muy importantes. Y sobre todo, como lo veníamos mencionando en los episodios pasados, ¿no? Uh-huh. Los estamos aterrizando a experiencias personales, a experiencias cotidianas, porque no solo se trata de escuchar un sermón, una buena enseñanza y ya, sino se trata de, pues también ponerle nombre a las experiencias que cada uno de nosotros podamos vivir, ¿no? Así es. Fíjate que hay algo que a mí me gusta mucho decir. Bueno, pero antes de eso, quiero decirte que también estoy emocionada porque ya vamos a terminar la primera temporada y el tiempo se me ha ido rapidísimo. La verdad es que el primer podcast que hicimos fue toda una aventura. Me acuerdo que yo era una invitada y ahora mírame aquí cada 8 días y ha sido una bendición. Ahora sí, bueno, entrando un poquito en materia, fíjate que está bien padre, algo que aprendí hace muchos años y ahora lo digo cada que tengo oportunidad, y es que no solamente un sermón se escucha y ya, ¿no? Sino se escucha, lo analizas y lo pasas a tu corazón. Y después, una vez que está en tu corazón, se tiene que volver una realidad en tu día a día. Entonces, por ejemplo, si se habla de perdón, es pensar si hay algo que tengo que perdonar, o si hay alguien a quien tengo que pedir el perdón, después pasarlo a mi corazón, volverlo una realidad y después, bueno, qué es lo que aprendo sobre eso, qué es lo que tengo que hacer y después ponerlo por obra, ¿no? Si tengo que pedir perdón, perdonar, pedir perdón, o si tengo que perdonar, etcétera, etcétera, pero ya se vuelve una realidad. Y cada una de las cosas que vamos a hablar o que hemos estado hablando, pues se tienen que volver una realidad, ¿no? Claro, sí, súper importante eso, o sea, que todo lo que hemos estado escuchando, que todo lo que hemos estado hablando, que todo eso se vuelva pues real en nuestra vida, si no de nada nos sirve tanto podcast, de nada nos sirve tanta enseñanza, porque como decía Pablo, ¿no? De todo eso pues es vano. Eso no es lo sirve importante es lo importante y lo padre de todo esto, que como cristianos no es hacer por hacer contenido, ¿no? Sino que realmente te sirve en tu vida diaria. Claro, y de hecho queremos hacer una invitación bien grande a todas las personas que ven Comunidad Podcast, que lo compartan ahí con sus amigos, con su familia. Creemos que es un contenido que es un buen contenido y que puede servir al corazón y a la vida de las personas, ¿no? Sí. La semana pasada hablábamos de un tema, como decíamos al inicio, bien vivoresco, ¿no? De la envidia, etcétera. Sí. Pero esta semana yo creo que tenemos una de las emociones, si no es de que las más fuerte, una de las más fuertes, ¿no? Como lo es la culpa. La culpa en sí misma trae consigo muchas maneras de vivir, muchas maneras en que el enemigo sujeta la vida de las personas como hijos de Dios, pero la culpa también viene provocada por cosas que muchas veces o nosotros no tenemos, ¿cómo decirlo?, directamente trato con eso, o sea, ¿a qué voy? Sino que llegan y te dicen, es que es tu culpa de que tal cosa haya pasado, ¿no? Pero hay veces que la culpa sí viene por cosas que nosotros hacemos y es ahí donde entran pues los problemas, ¿no? Sí, yo creo que la culpa es un enemigo silencioso. Si te das cuenta, por ejemplo, el temor, la envidia, cuando tú tienes eso es muy notorio, pero la culpa no. O sea, la culpa no vas por la vida diciendo, o sea, te das cuenta que una persona es envidiosa, ¿no? Y dice, ay, mira, se ve como que le incomoda, ¿no? El bienestar de los demás. O una persona temerosa, le cuesta salir, le cuesta hacer, le cuesta emprender, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo identificas a una persona con culpa? O sea, sí, es complicado. Y la verdad es como tú lo dices, ¿no? Es tan silencioso que realmente solo tú sabes si vives en culpa o no. En la enseñanza que veíamos los días miércoles nos daban dos tipos de culpa, una que es real, es natural, y una culpa destructiva. Hay partes que esa culpa tiene que pasar, y yo lo llamo de esta manera, esa culpa sucede como símbolo de la conciencia que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, ¿no? Yo creo que es necesario en algún momento de la vida sí tener esa necesidad de culpa. ¿Por qué? Porque nos hace también poder pedir perdón a tiempo, ¿no? O sea, no vivir ahí como si nada pasara, sino que también es parte de la conciencia que el Espíritu Santo trae en nuestra vida, así de, oye, ¿qué onda, no? Uh-huh. Porque no es una voz de
de juicio y de maldición, sino que es una voz de te estoy recordando esto por restauración, no para ti, ¿no? Te conviene a ti el que yo te hable, ¿no? Y la definición de una culpa real es la que se produce al transgredir una ley, ya sea moral, universal o espiritual. De ahí viene la culpa, de transgredir una de este tipo de leyes. Y una culpa destructiva es esta que su origen está en causas emocionales, lo hace permanente y trae constante castigo. No sé si tú alguna vez has vivido culpa. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. De hecho, mientras escuchaba yo a mi esposo y esta parte y mientras leía acerca de las emociones, es bien complicado. Y creo que, no sé quién se puede identificar conmigo, pero creo que a partir de que fui mamá, junto con Samuel y con Emma nació la culpa. Muchas veces me he sentido culpable de muchas cosas. Sí. Y bueno, aparte de eso, o porque quieres que te cuente un poquito acerca de, porque yo creo que eso pues no, Sí. tú no lo entiendes porque no eres mamá, Sí, pero, sí. pero por ejemplo, cuando nacen, ¿no? ¿Por qué te digo que nace la culpa junto con ello? Porque, por ejemplo, ¿quieres un ratito para ti? ¿No? O en mi caso me pasaba, ¿no? Quieres un ratito para ti y cuando lo tienes dices, ay, chin, pero me siento culpable o me siento mal de estar abandonando a mi hijo, ¿no? Eso era como al principio. O, no sé, cuando los encargaba tantito para tener 5 minutos para mí, ay, no, soy mala mamá porque los estoy dejando, y todo el tiempo, ¿no? Si estás haciendo las cosas bien, si estás educando bien, y todo el tiempo, ¿no? Si a lo mejor el pequeñito se cae, híjole, es que fue mi culpa. O sea, si yo lo hubiera cuidado más, no se hubiera caído, ¿no? O, por ejemplo, la primera vez que se enfermó Sammy, yo decía, ay, es que sí, de seguro no lo tapé bien y por eso se enfermó. Y entonces, así como esas muchas te puedo contar, pero creo que dentro de la maternidad es algo normal. Pero hablando ya de espiritualmente, físicamente, emocionalmente, la culpa nos acompaña siempre. Somos seres humanos, pero ya como lo hemos hablado muchas veces, ya cuando se vuelve tóxico, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, por supuesto, y la verdad es que todos en algún momento de la vida, es que, ¿cómo mencionarlo? En un momento exacto, ¿no? Es donde se vuelve una culpa totalmente destructiva que la verdad no te deja crecer, no te deja vivir y todo el tiempo te está atormentando, porque la verdad es que yo aprendí que con el pecado entraba el miedo, entraba la culpa. La verdad es que son cosas bien fuertes, ¿no? No es confesionario y no pretendo que sea. No voy a explicar mis más profundos pecados aquí, pero cuando la culpa entra por cuestión del pecado, la verdad es que no se puede vivir. A ver, no, espérame, pero es que yo ya dije un ejemplo de la culpa. ¿Tú has sentido culpa alguna vez? Sí, la verdad es que sí. Voy a contar uno sencillo, no voy a contar de los fuertes porque eso sí. Qué inocente. Eran muy fuertes, pero creo que vivir en culpa es cuando sabes que algo no está bien y sabes que ahí está esa voz diciéndote que no está bien y una culpa destructiva, no una culpa sana, porque como te digo, la culpa sana pues te lleva a pedir perdón, a reconciliarte con nuestro Padre, pero una culpa destructiva es la que todo el tiempo está ahí con un dedo de juicio, ¿no? Y que no te deja avanzar, ¿no? Sí, También. exactamente. De hecho, mira, lo que voy, no voy a contar como tal toda la experiencia, pero yo sé que en los momentos donde más culpa pudo haber en mi vida, yo sentía que los planes de Dios estaban totalmente frenados en mi vida. ¿Por qué? Porque tú sabes que te limita a hacer cosas que a pesar de que son propósitos para tu vida, esa culpa te limita. Muchas veces te amarra, muchas veces no te deja vivir y te limita a los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres, por ejemplo, en el ámbito ministerial, ¿no? Tú quieres hablar sobre un tema y el enemigo entra a tu vida y te dice, oye, pero ¿cómo vas a hablar de eso si tú estás ahí, tú le fallaste en esa parte, ¿no? Tú fallaste en ese aspecto y la neta, ¿qué onda, no? ¿Cómo te atreves? Y es donde entran todas esas personas que muchas veces el enemigo usa, ¿no? Es que eres bien hipócrita, ¿no? O ese tipo de palabras donde la verdad es que son dolorosas porque la verdad es que lo son, pero yo he entendido que una vez estando, y esto es para las personas que nos escuchan, por eso es necesario hablar de la culpa en experiencias,
es entender que el Señor ya no se va a perdonar. Y creo que tú por ahí tenías un versículo, ¿no? Que traías para explicar Sí, este sí, asunto. sí, sí. Fíjate, ahorita que estabas diciendo eso, yo creo que el enemigo siempre está muy atento a las fallas que tenemos, en dónde nos estamos atorando y mira, nos está señalando todo el tiempo. Ahí sabe exactamente en dónde para no dejarte crecer. Pero una culpa sana, como decías al principio, y eso es bien importante de reiterar, y es que sí, si no tuviéramos culpa o arrepentimiento de lo que hacemos, pues entonces imagínate, viviríamos libertinaje y deliberadamente, ¿no? Sin ni siquiera tantito remordimiento de saber que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, sí, justamente me gustaría que leyéramos primera de Juan 1:9. Dice la palabra, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces creo que es importante no solamente sentir, ¿no?, esta culpa de chin, ya la regué, sino mi pregunta es, bueno, ¿qué vas a hacer una vez que ya descubriste, ¿no?, que estás fallando? Entonces, pues aquí la palabra clave es pues confesar. Sí, sí, claro, y la verdad, mira, hablando acerca de la culpa, y ¿por qué te digo que te frena? Porque te susurra constantemente en el oído, ¿no? Te susurra totalmente en el momento de decir, ya no puedo más y es mejor ya dejar de hacer lo que estoy haciendo para que esa voz me deje de, 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 de hablar, ¿no? De sonar en mi oído. Yo quiero darles un testimonio porque yo viví unas experiencias muy fuertes por ahí de los 15 años. Y yo recuerdo algo. Un pastor me dijo, cuando tú quieres afrontar un pecado frontalmente a la yugular, es necesario que tú lo hables. Es necesario que tú hables de ese pecado y de qué manera Dios te ha ayudado a sanar ese pecado para que si la culpa deje de tener poder sobre tu vida. Porque si tú has pecado sobre, llámese adicciones a cosas que no están bien, llámese a alcoholismo, a drogadicción, etcétera, o sea, llámese como tú lo quieras llamar, la culpa lo que te hace es sentirte que todo el tiempo estás fallando o que fallaste y que no puedes hacer las cosas bien ya. Sí. Entonces, no hay mejor manera que afrontarla directamente. O sea, sí, reconozco que yo fallé en esto, pero como lo dice la palabra, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la verdad es que culpa y condenación van muy de la mano, ¿no? Sí. Porque esa culpa, esa condenación, la verdad es que está bien gacho, o sea, está bien horrible vivir en eso y las personas que nos vean, la verdad es que sepan que somos humanos, que fallamos en algún momento de la vida y que por supuesto vamos a volver a fallar, ¿no? Sí, Ningún puesto nos va a hacer inmunes a no fallar, ningún puesto nos va a hacer inmunes a no escuchar, a no ver, a no sentir, pero sepamos que ninguna condenación hay para los que caminan en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabes, yo creo que un punto bien importante de la culpa, y es algo que necesitamos aprender todos, es que una vez habiendo hecho esas cosas y ya no volviéndolas a hacer, eso ya no tiene más poder sobre nuestra vida. Y debemos de comprenderlos. Hace rato mencionabas algo bien interesante de lo que es el arrepentirse, ¿no? ¿Y por qué es necesario? De ahí les voy a contar una bien breve. Hay una historia que me gusta mucho que es la vida de Sansón, y Sansón en algún momento decide actuar sin darse cuenta que el Espíritu de Dios ya no iba con él. Y la verdad es que tengamos cuidado. sí. Tengamos cuidado de no darnos, porque Sansón no se dio cuenta, de no de caminar sin que el Espíritu de Dios camine con nosotros, porque en ese momento es cuando aprendemos que vivo la culpa y no me importa la culpa. O sea, así de plano. Como tú dices, ¿no? Vivir en el libertinaje y ya, me vale. Pues es que ya no está el Espíritu Santo que te está corrigiendo, que te está redarguyendo, ya no hay quien, o sea, digamos que ya va solo, entonces ya todo lo que hagas o dejes de hacer depende completamente de ti. Ya no está el Espíritu Santo contigo que te dice por ahí no o por ahí vas bien, ¿no? Esa guía que necesitamos como cristianos constantemente necesitamos. Mira, al final somos ovejas. Entonces, una oveja es torpe por naturaleza, claro, ¿no? Y necesitamos de nuestro pastor que constantemente nos esté dirigiendo. ¿Quién es nuestro pastor? Pues evidentemente Cristo. Entonces lo necesitamos en nuestra vida para que nos lleve a un constante
no sé, ay, se me fue la palabra, pero un constante, una constante corrección, por así decirlo, ¿no? De decir, bueno, en esto la estás regando, por ahí no va el asunto, pero imagínate si no hay una dirección, Sí, pues no sabes si está bien o está mal. sí, la verdad es que este rollo de la culpa es bien interesante, muy importante y es necesario restaurar eso, ¿sabes? Porque la culpa, las características que tiene es que me hace herirme a mí mismo, pero también me hace herir a los demás. Sentir culpable a los demás es que a veces el enemigo abusa de mi voz para estar culpando la vida de los demás, ¿no? Sí. Puede llegar a pasar en el matrimonio, puede llegar a pasar en amistades, puede llegar a pasar dentro de la familia, donde tal vez una persona pasó por un momento erróneo en su vida, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, eh, como dice su palabra, no estamos fortalecidos en el Señor y nos prestamos a que nuestros labios sean uso para culpar la vida de los demás, ¿no? Pero nada más te recuerdo que tú hiciste eso, ¿no? Te recuerdo que tú viviste de esta manera, te recuerdo que tú me hiciste esto, ¿no? Te Sí. recuerdo que tú me fuiste infiel, te recuerdo que tú eras drogadicto, te recuerdo que tú eras alcohólico, o sea, no dejamos, estamos tratando de sanar la culpa interna, pero la verdad es que también en el exterior a veces nosotros somos parte de andar culpando a los demás o de estar ahí esa vocecita no que restaura, sino que juzga y trae juicio a la vida de las personas. Ajá. La verdad es que la palabra cuando nos dice fortalecedos en el Señor es precisamente por eso, porque me ayuda a prevenir todo lo que hay en mí, pero también me ayuda a prevenir todo lo que hay en los demás. O sea, me ayuda a que si yo sé que hubo algo en la vida de mi hermano que no estuvo bien, también yo no soy alguien apto para andar juzgando su vida, ¿no crees? Sí, porque ahí entra algo bien interesante y es lo que hablábamos hace un ratito. Ya una vez que entra la culpa, entra la condenación. O sea, ya Exactamente. hay un sello, una marca que no te va, o sea, es como, sabes, como una barrera que se te pone de hasta aquí. ¿Por qué? Porque estás fallando, porque estás pecando, porque no eres merecedor, entonces hay un límite en tu vida que no te deja avanzar. Hasta aquí vas a caminar, ¿no? Entonces es una condenación que si no trabajas, que si no sueltas, que si no le entregas, que si no confiesas, entonces es algo que te va a limitar siempre. Hace ratito que tú estabas diciendo, me acordaba yo del versículo de la Biblia cuando dice que mientras callé mis huesos se secaron. Entonces, imagínate, carcome los huesos el estar en silencio. Y por eso te decía que es un enemigo silencioso, porque no te das cuenta cómo te va consumiendo, porque no es algo como que, como te decía el ejemplo de la envidia, ¿no? Pues se la tiras a alguien y dices, ay, híjole, ¿no? Pues tiene su carro, ay, pero pues está bien feo, ¿no? Ahí como que entra un poquito de, ay, bueno, ya me liberé, ¿no? Ya, como decías, bien vigoroso, porque ya soltaste el veneno, ya como que te libera tantito. Pero la condenación, la culpa, ¿cómo le haces? Sí, no, es terrible la verdad vivir en condenación. A pesar, sabes, yo quiero dar un punto bien importante y quiero ser bien conciso en esto. Para todos aquellos que pueden vivir en esto, porque estoy seguro que muchos pueden vivir en esto, ya no hay condenación. Esa es una palabra de parte de Dios para tu vida. Ya no hay condenación porque seguimos viviendo en los errores del pasado. Y mira, primero de Juan 1:8 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará. Un Así versículo es. antes del que estabas leyendo Sí, hace rato, sí, ¿no? sí. Es bien interesante decir si decimos que no hemos pecado. Y la verdad es que como hijos de Dios a veces quedamos en esa vanagloria, ¿no? Yo nunca he hecho eso, ¿no? O sea, le Sí. ponemos peso al pecado, los ponemos en una balanza y creemos que una mentira no es igual que un asesinato, creemos que un chisme no es igual que aquel que fornicó, creemos que hay balances de pecado, cuando delante de Dios todo el pecado es parejo, ¿no? O sea, no Sí. hay un balance. Entonces, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿A qué voy? Hermano, hermana que nos escuchan, amigos que nos escuchan aquí en Comunidad Podcast, es momento de una restauración y de poder pedirle a Dios perdón, Sí. ¿no? Fíjate, creo que es importante, súper importante lo que estás diciendo, porque definitivamente todos pecamos en algún momento, ¿no? Y no hay pecado grande o pecado chiquito, todos pecamos. Y cuando no conocemos de Cristo, pues a lo mejor fallamos en muchísimas cosas.
cuando lo conocemos, a veces no podemos vivir en libertad porque pensamos que lo del pasado nos va a seguir persiguiendo hasta el día de hoy. Entonces dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor ya no se acuerda de nuestro pecado. Una vez que le entregamos nuestra vida, decidimos seguirlo, lo aceptamos en nuestro corazón, mira, de ahí es borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, a veces los que regresamos al pasado, de híjole, pero es que yo hice, pero es que cómo Dios me va a amar si yo, y sabes, constantemente nos estamos regresando, y Satanás pues se agarra de ahí, ¿no? Y entonces también, pero te acuerdas que antes de, o sea, ahorita te la das de muy santito, ¿no? Pero si te hubieran conocido medio año antes, un año antes, no te quiero contar, ¿no? Entonces, constantemente liberarnos de esa carga de decir, bueno, sí, en el pasado hice, pero me he arrepentido, he venido a su presencia, ya no más. Claro, la verdad, es eso, ¿no? Nosotros mismos a veces regresamos a ese rollo, nos gusta echarle sal a la herida, limón a la herida, como dicen por ahí, porque hay veces que hasta como que nos gusta autocastigarnos, ¿no? Yo no soy merecedor de lo que Dios tiene para mí. Y es un pensamiento bien triste porque es parte del enemigo quien hace ese pensamiento, porque es Dios quien ya, el Padre, quien nos ha dado la plenitud de gozo, la plenitud de poder decir, Dios, entro en una restauración que no conocía y aquí estoy, ¿no? Sí. Toda raíz de culpa, esto yo sí lo quiero decir para todos los que nos escuchan, hermanos, la culpa se va a ir siempre y cuando la arranquemos desde la raíz. ¿A qué voy? A que le pongo nombre, a qué me ha llevado a esa culpa, ¿no? Sí, tal vez siento culpa por esto, pero tal vez ahí entre los años, entre los meses, porque somos buenos, te voy a decir algo por experiencia, somos buenos en ocultar cosas y tratar de olvidarnos para que ya no duela. Tratamos de mantenerla ahí en el que se nos olvide, tratar de pensar no pasó, o de que con el paso de los años se me olviden las cosas que en algún momento hice, pero me sigo sintiendo culpable, ¿no? O sea, por más de que eso pase, la Biblia es bien clara y dice que no hay cosa que en algún momento no salga a la luz. Y es mejor, como me lo han dicho a mí, que yo lo traiga a la luz, a que sea alguien más que no traiga a la luz. Sí. ¿Por qué? Porque así de esta manera Dios puede restaurar cualquier área que pueda haber en mi vida. Ahora, pues no nada más se trata de ya quiero ser restaurado y ya, sino que pues también hay que seguir un proceso, el cual nos dice que el punto número uno es no te quedes en el error. O sea, ya igual ya es un error de años, ¿no? Como lo estamos mencionando, es un error que ya tal vez pasó hace un montón y pues sigue presente en nuestra vida, ¿no? De cuando era niño, de cuando era chavo, ya tengo 60 años, o sea, no te quedes en el error. Número 2, repara el daño. Y es ahí donde tal vez nos puede costar un poquito más reparar el daño. Sí, pues es que hay de dos, ¿no? O se lo hiciste a alguien o lo hiciste hacia ti mismo. Entonces reparar el error es, bueno, si lastimé a alguien, pues es momento de ir a pedir perdón, ¿no? O no pagar constantemente, pero sí creo que sí es necesario pedir perdón y cerrar, porque creo que la culpa al final es una herida abierta que te persigue todo el tiempo. Entonces el querer hacer, y esto que dijiste, no inventes, o sea, sí pega, ¿no? Porque el evadir, el no pasa nada, es como en una herida bien grande querer poner un curita, o sea, te aliviana de momento cuando no te acuerdas, pero en la soledad, cuando llegan momentos en tu vida que te recuerda eso, ahí es donde duele. Entonces creo que el sanar una herida tiene que empezar con confrontarlo, aceptar el error y bueno, ya sí, la regué, ¿qué voy a hacer, no? O pedir perdón y terminar con eso para poder cerrar esa herida. Claro, es bien importante, amigos, reparar el daño. La verdad es que cuando es posible, porque también hay veces donde ya no es posible reparar el daño, ¿no? Pues sí. O sea, la verdad es que, vamos a ser honestos, hay veces que los actos que hacemos ya no se pueden reparar. Aquí entra una frase que alguna vez me dijeron, que Dios perdona, Dios nos limpia, pero no omite las consecuencias de los actos que hayamos tenido, ¿no? Así es. No te va a omitir que la otra persona esté enojada contigo, o sea, no te va a omitir que la otra persona no sienta. Sí, no es que el Señor ya me perdonó, entonces, sí. Pues ya, no, sino, pues al final somos seres humanos y si lastimaste a alguien, pues a lo mejor ese alguien está necesitando que vayas y le digas, ¿sabes qué? Perdóname, la regué, te lastimé, y eso es un alivio para ti y para la otra persona también. Sí, pero no esperes que sea tu amigo, ¿no? Sí, de codo y codo, porque la verdad es que no va a pasar, o sea,
yo quiero decirles algo bien interesante, o sea, la vida de Pablo, la conversión de Pablo, cuando él se convierte al otro día ya quería andar ahí con los judíos como si nada, y los judíos Sí, pues se no. quedan así con cara, ¿y este cuate qué? Pues vamos a correrlo, ¿no? O sea, ya, y Pablo bien contento, "No, es que yo soy uno de ustedes, ¿no?" Y la verdad es que a veces así actuamos, o sea, sí sabemos que el perdón de Dios ya nos libró, nos restauró, etcétera, pero tampoco creas que no te va a librar de tus consecuencias. O Así sea, hay es, consecuencias, todo esto, todos nuestros actos traen consecuencias. definitivamente. Pero no, o sea, creo que es vivir la consecuencia sin estarnos lacerando. Claro. O sea, decir, bueno, ok, reconozco que la regué, esta es mi consecuencia, la voy a vivir, ¿no? Pero no Exactamente. castigarse de constantemente, ay, es que lo tengo que vivir porque yo fui culpable y me lo merezco, ¿no? O sea, no, 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 ya pasó, ya pedí perdón. Si me toca vivir esto, esta es la consecuencia, la acepto. Pero no estarse latigando constantemente, porque eso al final te lastima, pero no hay ningún cambio. Sí, mucha razón en eso, y es bien importante mencionarlo. No, no porque vivas la consecuencia quiere decir que Dios te va a estar juzgando y que tú tienes que estar latigando todo el tiempo. No, o sea, vívela y vívela siendo libre, o sea, entendiendo de que a lo mejor esa persona necesita un espacio o un tiempo para que ella también pueda ser restaurada, ¿no? O sea, vamos a ser honestos, las cosas a veces duelen y no sanan con un perdón, ¿no? No sanan con un, ya porque tú eres hijo de Dios yo me siento mejor, ¿no? O Sí. sea, vamos a ser honestos, también entendamos que las personas pues les ha dolido las cosas o los actos que hemos hecho y es mejor poner un tiempo, ¿sabes? El hecho de que Pablo no fuera aceptado al día siguiente de su conversión, por así decirlo, no quiso decir que no fue uno de los apóstoles, sino es que el más grande de todos, ¿no? Entonces, ahora, ya que sabemos que hay una, una parte de reparar el daño, el punto número 3 es salir del silencio, como le mencionábamos ahorita, ¿no? Eso que te hizo caer, eso que te hizo sentir culpable, úsalo para beneficio del reino de Dios. Que si ya tienes un amiguito que está fallando en algo, en lo cual tú también fallaste, rompe con esa culpa y empieza a hablar de lo que tú pasaste para llegar a ser libre, ¿no? Porque Sí, sí. hermanos, yo quiero decirles, sí se puede ser libres de cualquier tipo de adicción, sí se puede ser libres de cualquier tipo de cultura errónea que hemos tenido, que hemos adquirido con el paso de los años, se puede ser libre tal vez de una educación errónea, etcétera. O sea, se puede ser libre de todo eso Sí, y a sí, sí. través de eso yo puedo ayudar a los demás. Necesitamos vivir en plenitud, ¿no? Porque Sí, no solamente es entrego mi vida y ya, sino es necesito, hay algo bien importante y es el gozo que hay en mi corazón. Tengo que reflejarlo, o sea, se tiene que ver que realmente los frutos están en mí, ¿no? Los frutos del espíritu, pero a veces la culpa no deja justamente esa parte. Entonces, pues la plenitud, el gozo es algo que solamente el Señor no lo puede dar y que nosotros lo estamos limitando, ¿no? O nuestra culpa, nuestras cargas, pero el Señor ya se llevó todo eso en una cruz. así es. Entonces es bien importante aceptar eso, aceptar que el Señor ya nos dio la libertad y disfrutarla y vivir plenos. Claro, por supuesto. Y como me decía un maestro a mí en la escuela bíblica, la cruz no está de adorno. Acerquémonos a la cruz si es el momento de acercarse, arrepentirse, etcétera. Pero no está de adorno, no pasó nada más porque sí, sino acerquémonos y librémonos de toda culpa. Saliendo del silencio puedo romper con toda atadura que pueda haber en mi vida. Y como último punto antes de terminar este episodio, disfruta. Eres libre, o sea, no hay nada que te amarre, ¿sabes? Una persona que muchas veces vive en culpa está sujeto a no orar, está sujeto a no leer de su Biblia, no está sujeto a no cantar, a no adorar, a no danzar. O sea, yo recuerdo que en esos momentos de mi vida donde yo disfrutaba tanto danzar, donde yo disfrutaba tanto cantar, eran momentos donde, ¿cómo vas a danzar si andas haciendo esto, si andas haciendo aquello, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo lo vas a hacer? Y el enemigo es bien inteligente para andar hasta ahí, ¿no? Y queremos terminar con esto.
tengo derecho a ser feliz, porque si el Señor ya me ha restaurado, no hay nadie que pueda traer una voz de condenación a mi vida. Ojo, que si también andas ahí todo descarriado, pues sí, necesitas un llamado de atención, Sí, no. un jaloncito de orejas que te haga ponerte a cuentas con Dios, pero si estás seguro de que eso ya ha sido restaurado en tu vida, ya ya no hay voz de condenación sobre ti, ya no hay condenación en ti. Entonces, ¿qué te parece si terminamos el episodio de hoy, pastora, con el versículo que tú diste y con el versículo que yo doy, nada más para reafirmar? Ok, bueno, yo quiero terminar así, diciéndote que muchas veces vamos a fallar, muchas veces hemos cometido errores y eso de repente nos hace querernos alejar o no sentirnos merecedores de estar en su presencia, estar en la presencia de Dios. Entonces, pero algo bien importante, cuando más mal estamos, cuando más sentimos que hemos fallado y hay una culpa en nuestro corazón, es cuando más debemos de estar cerca de su presencia. Solamente de esa manera vamos a poder ser libres. Si nos alejamos de él, pues la culpa nos va a perseguir, el remordimiento y el pecado y todo, ¿no? Pero entre más mal estemos, yo te quiero decir esto, entre más mal tú estés, si has pecado, si has fallado y dices no me quiero acercar porque hay una culpa que no me deja, ¿cómo me voy a acercar a la presencia de Dios? Creo que sería el peor error que pudieras cometer el alejarte. Quiero decirte que en esos momentos, cuando más mal te sientes y cuando menos ganas de orar, cuando menos ganas de adorar, cuando menos ganas de ir a la iglesia, es cuando más lo tienes que hacer, para que puedas romper con eso y puedas acercarte nuevamente a su presencia. Así Fallar es. lo vamos a hacer siempre, pero es un constante cambio en nuestra vida. Ya hablaremos más adelante del fallamos consciente o inconscientemente, y bueno, ya cuando fallas conscientemente es otra cosa, pero cuando fallamos inconscientemente, que eso no nos limite a venir a su presencia. Y para terminar voy a leer 1 Juan 1:9 nuevamente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es, amén. Y bueno, vamos a terminar de esta manera, como reafirmando lo que tú dices, pastora. Recuerda, la culpa no es dueña de tu vida. Así Y es. yo leí ayer un estudio que me encantaba que decía, mi realidad no es la realidad de Dios. La realidad que Dios ve en mí va más allá de lo que yo veo. Eres libre de toda culpa, sé libre, gózate en la presencia del Señor porque eres libre. Y dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú ya has reconocido al Señor Jesús como tu único y verdadero Salvador, ya no hay condenación. Ya se rompen esas cadenas, se rompen ese yugo que nos atrapa. Dice Gálatas que ya no hay en nosotros un espíritu de esclavitud, sino en nosotros ya hay un espíritu el cual puede clamar Abba Padre, ¿no? Así es. Entonces ya no hay culpa y pues podemos vivir la libertad que Dios ha traído para nosotros, pastora. Vivamos en libertad. ¿Cómo ves? Pues Comunidad Podcast ha sido todo por el episodio del día de hoy. Esperamos que sea de bendición para su vida. No te pierdas el episodio que sigue, va a estar buenísimo, que vamos a estar hablando acerca de la frustración. Y recuerda, estamos a nada de poder terminar la Sí. temporada número 1 y esperamos tener muchas sorpresas, pero pues esperamos que también nos sigan ayudando a compartir, a ver, a comentar los videos para que podamos seguir haciendo este contenido que se es de bendición tanto para la iglesia como para cada persona que puede escucharla. Así que nos vemos el próximo lunes. Recuerda, en Spotify nos vemos 3:30, en YouTube nos vemos a las 4. Dios te bendiga, nos vemos.